Buenos días, Ade, encantado de estar contigo compartiendo estos momentos para hablar de cuestiones que a mi juicio son enormemente importantes en el mundo de la empresa de hoy y, por ejemplo, pues están relacionadas con las llamadas soft skills que cada vez son más valoradas por los dirigentes empresariales cuando pues tienen que seleccionar personal. Estamos hablando pues del trabajo en equipo, de la creatividad, del esfuerzo y de la flexibilidad en la adaptación a esos cambios fundamentales en un mundo cada vez pues más incierto y en el que la valoración, digamos, de los riesgos y la evaluación de esas incertidumbres es cada vez más difícil, ¿no? Por lo tanto, hoy cuando un empresario o un directivo se enfrenta a una selección de personal, pues valora la cualificación y la experiencia, pero valora cada vez más pues estas soft skills, ¿no? Esa capacidad de trabajar en equipo, ese esfuerzo, esa creatividad relacionada con esa innovación imprescindible para la competitividad de las empresas y, por supuesto, esa capacidad de adaptarse a los cambios. ¿Tú has percibido en tu vida laboral que esto pues, está siendo así? A ver, sí, te lo digo desde tener una base de estudios muy avanzada. De nada sirve que tengamos esta base tan avanzada si no somos capaces de esforzarnos, de adaptarnos a estos cambios, o mismo ser creativos o trabajar en equipo. Te lo digo por experiencia de una primera entrevista de trabajo. Siempre se centran en un punto de vista más personal, saber cómo eres, saber cómo trabajas, ver ese punto de creatividad, ver qué habilidades tienes, porque claro, como dije, de nada sirve tener toda esta teoría si no somos capaces de llevarla a la práctica. Pero bueno, no te cuento nada nuevo. Tú tienes una gran experiencia y eres presidente de la Cámara de Comercio de Coruña. Pues sí, la verdad es que al frente de esta responsabilidad tengo contacto con muchísimas empresas y los empresarios pues me transmiten eso, que cada vez es más importante trabajadores, directivos que tengan pues la mente muy abierta, muy preparada a adaptarse a acontecimientos sobrevenidos o incluso disruptivos de la realidad. Y complementar, digamos, esa cualificación, esos conocimientos, esas capacidades y esa experiencia que puedes tener como trabajador con esas habilidades, pues es extraordinariamente importante, pero no solo porque te van a hacer mejor desde el punto de vista del rendimiento y del alcance de los objetivos, sino porque también te hacen mejor persona y en esta vida, pues el hecho de que podamos contribuir, digamos, a que todos los que nos rodean sean también mejores, pues es enormemente importante cuando formamos parte de una gran organización. Y concretamente, hablando del esfuerzo, ¿cómo valoras el esfuerzo que has tenido que hacer para alcanzar tu situación profesional actual? A ver, el esfuerzo que he tenido que hacer ha sido pues, ir pasando por distintos trabajos y buscar ese punto profesional a partir de pues, trabajos más sencillos, ir profesionalizándome poco a poco. Como suele decir, en la cultura del esfuerzo se nos da desde pequeños y se nos demuestra que, con varios ejemplos, que con poco podemos llegar a ser mucho. Para mí un gran ejemplo personal y que siempre me acuerdo de él cuando estoy un poco de bajón es el propietario de Epitaph Records, Brett Gurewitz. Empezó, como quien dice, pidiéndole $1000 a su padre para montar una discográfica y actualmente es una discográfica, no de las más grandes, pero sí que bastante importante dentro del mundo de la música. Y bueno, cuando estoy un poquito de bajón y tengo ganas de dejarlo, me acuerdo de estos ejemplos y sigo hacia adelante. La verdad es que me gustaría preguntarte, ¿tú has conseguido todos tus objetivos que te has planteado o sigues luchando por ellos? Pues hay que decir que he trabajado mucho a lo largo de mi vida y me he establecido pues, objetivos importantes, retadores, que conllevaban siempre una carga de ilusión, tanto desde el punto de vista profesional como personal. Pero todos ellos llevaban asociado una enorme carga de esfuerzo. Las personas que han triunfado en esta vida, todas reconocen que el valor fundamental para conseguir estos objetivos vitales es el esfuerzo, el tesón. Lo demás, por supuesto, es imprescindible acompañarlo con otra serie de valores, pero esa tenacidad por
seguir luchando, aunque haya momentos tan difíciles que piensas que lo único que tienes que hacer es seguir poniendo un pie detrás del otro hasta que aparezca la luz. Y eso te va a pasar muchas veces a lo largo de la vida, pero al final la luz siempre aparece y vuelve a salir el día, ¿no? Yo hay etapas en mi vida que reflexionando me he dicho, pues la verdad es que creo que soy como he querido ser y estoy donde me hubiera gustado estar. Pero eso no quiere decir que ya haya alcanzado mi meta final, sino todo lo contrario, es momento para replantearse nuevos objetivos, nuevas metas, siempre relacionadas con la ilusión, porque la ilusión es esencial, porque luchar por algo si no hay ilusión por ello es absolutamente imposible. Y como siempre, pues tratando de explotar esas soft skills que comentábamos antes, de formar buenos equipos, de impulsar su creatividad, de darles responsabilidad, de que trabajen con mente abierta, de que no tengan miedo a equivocarse y que sean capaces de afrontar los cambios pues con la mayor seguridad en sí mismos posible. Todos asumimos que afrontar cambios lleva asociada tensión, inseguridad y miedo. Me gustaría saber un poco cómo has asumido esos miedos a lo largo de tu vida profesional para ser capaz de llegar a donde has llegado. A ver, si dijera que nunca he tenido miedo ante un cambio te estaría mintiendo, siendo sinceros. Estas situaciones, por ejemplo, afrontar un nuevo día de trabajo, sobre todo cuando es tu primer empleo, o situaciones donde no hay control, no entiendes, o es un cambio muy grande, generan siempre miedo, pero creo que justo en esas situaciones, si crees en ti mismo y crees en tus capacidades, es cuando más las sacas, es cuando más las puedes afrontar de mejor manera. Siempre, bueno, digo que me acuerdo de mis habilidades y me encuentro en estas situaciones y siempre pienso en seguir hacia adelante y decir que en esos peores momentos, cuanto más se cree en uno mismo, más se avanza y menos te preocupas de esta situación. También cabe destacar, ¿no?, en esos momentos, que digo, de miedo, siempre tienes el miedo a cometer un error. Ese miedo intrínseco de decir, voy a fallar, voy a meter la pata. Pero pienso que si se cree en uno mismo, creo que esa idea acaba desapareciendo y no acabas cometiendo el error. Sí, totalmente. O incluso si acabas cometiendo un error, acabarás aprendiendo mucho. El problema de los errores no es equivocarse, sino no aprender de ellos, ¿no? A lo largo de la vida las personas que han triunfado pues han cometido errores, porque es imposible no cometerlos, porque son humanos. Y sin embargo pues aprenden a controlar ese miedo a errar, porque precisamente han conseguido mucho aprendizaje a partir de esos errores, ¿no? Yo a lo largo de mi vida pues me he enfrentado a situaciones complicadas y que evidentemente me han generado miedo. También tengo que decirte que alguna vez incluso me he propuesto alcanzar algún objetivo que no era algo relevante ni importante en mi vida, pero que sí me generaba miedo, porque eran cuestiones que me daban inseguridad. Y me he propuesto superar ese objetivo precisamente para quitar ese miedo, ¿no? Y ser capaz pues, de ser cada vez más seguro de mí mismo y ser capaz de afrontar las situaciones de incertidumbre con naturalidad. Porque hoy tenemos que acostumbrarnos a vivir en un cierto grado de tensión, un cierto grado de estrés controlado, que además es enormemente creativo. Es decir, hay que vivir pues, con un nivel de tensión razonable, porque ese es el que genera la mayor creatividad y eso extendido a todo el equipo pues es capaz de convertirle pues en un equipo de alto rendimiento capaz de alcanzar cualquier objetivo que se proponga. Como bien decías, Antonio, los mejores equipos son esos, ¿no?, los más creativos y los que tienen esa capacidad de innovación. Además, creo que esa creatividad y esa capacidad de innovación nos permiten ser mejores en cualquier ámbito, ¿no? Nos permiten además pues, encontrar un gusto por nuestro trabajo. Es decir, esa creatividad, esa capacidad de innovación nos llevan pues, a experimentar en el trabajo pues, nuevas habilidades y nuevas facetas. Es decir, desde mi punto de vista yo creo que en cualquier trabajo deberían dar ese margen a ser innovadores y creativos, porque siempre podemos buscar una nueva forma de desempeñar nuestro trabajo. Que sin innovación y sin creatividad no tendríamos ninguno de los nuevos sistemas que se fueron generando, o ninguna de las técnicas que conocemos en día de hoy, aunque ya sea dentro del mundo empresarial o del mundo que sea. Me gustaría hacerte una pregunta, Antonio. ¿Tú crees que la creatividad es innata o se genera con el paso del tiempo?
Bueno, yo creo que como muchos otros aspectos, se nace, pero también se hace. El trabajo, la experiencia, el ejercicio, pues te va ayudando a mejorar a lo largo de la vida en tus virtudes. Yo creo que para tener equipos verdaderamente creativos, hay que tener personas proclives a la creatividad, y para eso es muy importante pues la personalidad de cada uno y la vocación que tenga cada uno. Yo siempre he dicho que en esta vida uno ha de ser fiel a su vocación, porque además de que la vida profesional pues es muy dura y se pasan momentos muy difíciles, si uno tiene ese amor por la profesión, por esos objetivos que uno quiere alcanzar en el área profesional que ha elegido, le ayuda a seguir trabajando y no perder esa creatividad y esa innovación imprescindible para que nuestras empresas, nuestro proyecto, siga adelante, sea sostenible en el tiempo y llegue, alcance las metas que sean necesarias. Yo creo que es muy importante el ejercicio del brainstorming en las empresas, en los grupos de trabajo, en los equipos, que permiten que esa creatividad de sus miembros se retroalimente, dando ideas y cogiendo ideas de los demás, complementándolas, dando otras nuevas, y que permiten un efecto fantástico de creación exponencial, ¿no? Que permite que el resultado final de ese trabajo sea infinitamente mejor que el del trabajo individualmente realizado por cada uno de los miembros, ¿no? Antonio, como bien decías, el trabajo en equipo es fundamental. No deja de ser un conjunto de personas con habilidades, ideas y conocimientos varios que permiten dar un conjunto superior a cualquier trabajo. Yo en los trabajos que he desempeñado, sobre todo en la universidad, me he encontrado con distintos tipos de grupos de trabajo, mejores, peores, pero sobre todo dependían de ese clima que había en ellos. ¿Tú crees que este clima es importante? Yo pienso que el buen clima es esencial, digamos, para un correcto proceso de toma de decisiones en equipo, ¿no? Y que estas decisiones sean unas decisiones de calidad y bien orientadas a alcanzar los grandes objetivos de la organización. Mi experiencia, la pertenencia a diferentes equipos de dirección, me ha demostrado que ese clima es muy importante, pero ese clima tampoco está reñido con el que los profesionales que forman parte del equipo sean autocríticos y hagan crítica constructiva. Es decir, no solo hay que pensar en el futuro y ser creativo, sino que también hay que ser crítico con lo que hemos hecho y analizar aquello que podemos mejorar. Eso no quiere decir que no haya algunas figuras que se dedican solo a la crítica, los llamados abogados del diablo. Yo siempre he dicho, yo no quiero un abogado del diablo en mi equipo. Te entiendo. Y me los he encontrado a lo largo de mi vida profesional. Parece que había gente que solo se dedicaba a criticar. Eso no es un miembro positivo para el equipo. Es importante la crítica, pero tú no puedes dedicarte solo a criticar. Y lo que me ha dicho la experiencia es que los que se han dedicado solo a eso han tenido un recorrido profesional mucho más corto que aquellos que eran creativos, en positivo, autocríticos, y trataban de aportar, y lo hacían con el sentido de mejora. Si eso se produce así, el clima laboral no solo no empeorará, sino que mejorará, con esa aportación positiva, pero también esa autocrítica siempre en sentido positivo y sano, ¿no? Y encontrarse personas que no colaboran realmente, que no se alinean con el conjunto del equipo, es bastante profesional. Yo no sé si te habrá pasado a ti a lo largo de tu vida que has encontrado con personas con las que realmente ha sido muy difícil trabajar, ¿no? Me he encontrado con varios casos, además de encontrarnos, te lo digo por experiencia propia, de tener un trabajo en equipo, de ser 7 personas y tener que hacer el trabajo de una porque esa persona no entraba en sintonía con nosotros. El tener ese papel, como quien dice, ¿no?, de liderazgo y decir, a ver cómo hago para que tal, porque es complicado ese papel de liderazgo. ¿Tú cómo valoras ese papel de líder y sus cualidades? Bueno, yo creo que el papel del líder es esencial al frente del equipo. Primero, por definir una visión compartida
de a dónde queremos ir como equipo, el establecimiento de una serie de valores en los que el líder ha de ser ejemplar, tanto en su vida personal como profesional, y que permitirá a los miembros del equipo pues tomar decisiones alineadas con esa visión de futuro y con esos valores que transmitidos desde el liderazgo y compartidos con todos. Esos valores pueden y deben de establecerse además de forma participativa con todos los miembros del equipo. Pero el líder ha de saber transmitir ilusión, apoyo, saber delegar y ser, digamos, transmitir la confianza para que los miembros del equipo puedan equivocarse y puedan cometer errores que, como decía antes, nos ayudarán a aprender más, pero que sobre todo que sean proactivos, es decir, que sean que no se detengan en su trabajo, que no se detengan en la toma de decisiones por miedo a lo que se les pueda decir, sino todo lo contrario. Hay dos formas de tomar decisiones en un marco organizativo, y es que todo esté prohibido salvo que esté expresamente permitido, o que todo esté permitido salvo que esté expresamente prohibido. Yo soy de estos últimos. Se establecen unos marcos claros, se prohíben muy pocas cosas, y en ese campo de juego pues hay que tratar de ser creativo y de apoyar a tus colaboradores. En tu caso, Adae, ¿has tenido alguna ayuda para conseguir estas habilidades que estamos comentando? Pues por suerte pude participar en el Programa Integral de Cualificación y Empleo de la Cámara de Comercio de España, organizado por la Cámara de Coruña, que la verdad me ha ayudado sobre todo a orientarme en el mundo laboral y buscar mi camino, como quien dice. Cuando estamos en nuestra etapa estudiantil, nos centramos principalmente en buscar el aprobado, el decir, solo quiero aprobar y se acabó. Mientras tanto que cuando salimos al mercado laboral y vamos a una entrevista de trabajo, tenemos el hándicap de que no tenemos experiencia y tenemos que demostrar que somos los mejores en todo momento. Entonces, como decía al principio, ¿no?, las entrevistas son más personales, se buscan centrar para saber cómo somos, porque claro, no tenemos ninguna experiencia demostrable, por así decirlo. Entonces, la verdad es que gracias a este programa, el poder reducir un poco ese hándicap mediante los conocimientos y poder demostrar un poco que somos mejores que otros candidatos, la verdad es que ha venido muy bien. En tu caso, en tus inicios, ¿has tenido algún tipo de apoyo de estas características? Bueno, en mis tiempos son ya muy alejados, porque terminé mi carrera en el año 78 del pasado siglo, y en aquellos tiempos había una ausencia total de programas de orientación laboral. La verdad es que España estaba en pleno cambio político, económico, social. El mercado laboral estaba empezando a complicarse, pero en aquel momento con una buena cualificación. Y yo en mi caso pues tuve la fortuna de poder estudiar ingeniería de caminos, y que era, bueno, pues una profesión muy valorada en aquellos momentos, y me fue relativamente sencillo pues insertarme rápidamente en el mercado laboral. No quizá en el puesto que a mí me hubiera encantado para empezar, pero yo tenía muy claro que había que empezar, y a partir de ahí pues empezar a construir la vida profesional. Las entrevistas de trabajo pues las afrontaba con el asesoramiento que me podían dar compañeros que habían asistido pues a entrevistas anteriores, o informándome a través de empleados de la empresa o organización en la que intentaba entrar. Eras un poco pues un autodidacta, porque no existía pues ni una infraestructura ni unas políticas públicas de orientación laboral como existen en estos momentos. Bueno, Antonio, quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que creen que no son válidos para encontrar un trabajo, y que con lo complicado que están las cosas ahora mismo en el mercado laboral, no es fácil encontrar un trabajo que te llene y te permita crecer profesionalmente, y ven su futuro laboral muy gris, sin ver esa luz al final del túnel que comentábamos antes? Pues mi consejo es que crean en sí mismos. Realmente en esta vida, si se quiere, se puede. Yo soy pues un admirador de una frase que dice que la suerte es el feliz encuentro entre la preparación y la oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esa hipotética suerte de encontrar un trabajo tiene dos componentes. Una, la preparación, que depende de uno mismo, y la oportunidad, que ya no depende de uno, pero que siempre acaba apareciendo. Por lo tanto, uno ha de centrarse en el componente de preparación, de formación, de cualificación, para estar preparado
a aprovechar esa oportunidad que acabará siempre llegando, ¿no? Nosotros desde la Cámara de Comercio propiciamos que los jóvenes pues, puedan formarse mejor a través de este programa integral de cualificación y empleo PICE, y lo complementamos también con ferias de empleo en la que cientos de empresas y cientos de jóvenes concurren en jornadas de 1 o 2 días a encontrar, digamos, ese encaje entre esa oferta y esa demanda, es decir, las empresas demandantes de empleo y esos jóvenes que se han preparado para aprovechar esa oportunidad que le ofrecen las empresas en ese momento. Yo les invito pues a todos los jóvenes que realmente puedan pensar que tienen problemas en encontrar un empleo, a que se acerquen a la Cámara de Comercio y se informen del funcionamiento de este programa PICE y, por supuesto, de estas ferias de empleo que hacemos y creo que complementan magníficamente bien pues, el global de ese programa. ¿Y tú qué piensas respecto de tu futuro, Adae? Bueno, a ver, yo en mi futuro espero poder trabajar de lo que he estudiado en ese ámbito financiero, económico-financiero. Yo estudié ADE y con muchísima ilusión de poder llegar algún día pues, a desempeñar algún papel laboral dentro de este mercado. Sé que por ahora no es fácil, estoy teniendo que pasar por distintos empleos y sé que seguirá siendo así el camino hasta que, como tú decías, se dé esa casualidad entre oportunidad y esfuerzo. Lo bueno que todo esto me va a ayudar, pues, y me ha ayudado a ir madurando poco a poco, al ir viendo los procesos, como quien dice, conocer el mercado laboral desde abajo, porque sin conocerlo desde abajo, estar arriba no sirve de nada. Pues nada, encantado de haber estado contigo hablando de esos temas tan interesantes. Me agrada mucho que tengas una valoración positiva de este programa integral de cualificación y empleo que desarrollamos desde las cámaras de comercio, que veo que te ha sido útil y que creo que también aconsejas pues, a los jóvenes que cumplan las condiciones que lo utilicen para el futuro. Yo creo que tienes una actitud muy positiva ante la vida y que estoy seguro de que vas a aprovechar pues, algunas de esas importantes oportunidades que se te van a brindar los próximos años. Te deseo lo mejor para el futuro y encantado de conocerte. Muchas gracias, Antonio, y encantado igualmente. Muchas gracias. La Cámara de Comercio de A Coruña celebra la campaña Aprender de la Experiencia, impulsada por la Cámara de Comercio de España en colaboración con 65 y más. Esta iniciativa se enmarca en el Programa Integral de Cualificación y Empleo PICE, el cual está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, y forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.